Bueno, en Viaje a las Estrellas continuamos con una persona muy especial, con el doctor Ramón Lopera. Y ya vamos a hablar en esta segunda parte de esta entrevista de sus viajes, de su crecimiento espiritual, de su desarrollo personal como escritor. Doctor. Bueno. Estamos como en esta segunda parte ya como en lo que nos parece más importante. Tras de cámaras me hablabas que tú has participado en muchísimos seminarios, congresos de psiquiatría, siempre buscando como la mejor molécula, la mejor medicina, y eso está muy bien. Pero me decías, pero ya como que el enfoque, mi enfoque personal ya es más de crecimiento espiritual, de crecimiento personal. Contanos sobre ese enfoque. Gracias, Edison. El crecimiento espiritual es algo que de alguna manera todos desarrollamos durante toda la vida, y quizás hay un momento en que después de tener y conseguir cosas, ya empezamos a pensar en ese sentido de trascendencia. Yo creo que hace por ahí 8 años es que yo empecé más intensamente a pensar en mi crecimiento personal y mi crecimiento espiritual, porque sentía ya que pues tenía muchos logros, tenía buena cantidad de logros en la parte académica, en la parte empresarial, con 2 instituciones fundadas y con cierta estabilidad económica. Entonces pude entender que el asunto no era solo tener, sino que el asunto también es ser, y empezar a redescubrir cuál es el propósito de mi vida. Y en esa búsqueda espiritual entonces empecé a intensificar en lecturas de algunos autores que sigo leyendo, como Mario Alonso Puig, que ha escrito 12 libros. Me da alegría decir que los tengo los 12 y los leo y los releo, y es mi maestro, es mi guía, y tengo la fortuna de conocerlo personalmente y sentir justamente que cuando son estas personas tan iluminadas, terminan siendo tan sencillas, terminan siendo tan especiales. Entonces, luego me he encontrado con otro maestro que es Sergio Fernández, del Instituto de Pensamiento Positivo de Madrid, con quien he hecho 3 máster de desarrollo personal, máster de emprendimiento, y el último máster que estoy haciendo, que se llama máster de libertad financiera, para entender que el dinero es una herramienta neutra y que es un facilitador de cosas, y que la libertad financiera hace referencia más a que podamos entender que lo más importante, que lo más valioso que tenemos es el tiempo, que no es el dinero lo más importante es el tiempo. Con el dinero podemos comprar cosas, pero el tiempo es absolutamente finito, mientras que el dinero es infinito. Y es que en este tema de libertad financiera también yo he hecho ese tipo de seminarios y todo, y nos enseña de que no es, o sea, uno le dicen libertad financiera, dinero, le enseñan a uno, pero el dinero no es lo importante. Pon a traer el dinero para ti, pero no tú para el dinero, no seas esclavo del dinero. Y esa es una reflexión importante. Pero más allá de eso, doctor, ¿qué hacer con el tiempo que nos queda? Bueno, ¿yo qué quisiera con mi tiempo? Yo con mi tiempo quisiera poder leer mucho más. Quiero poder escuchar más atentamente a muchas personas. Quisiera con mi tiempo preguntarle a muchas otras personas. Yo quisiera tener el trabajo que tú tienes, Edison. Quisiera poder darme el lujo de conocer personas para que me enseñen, porque yo he aprendido mucho de mis pacientes en la psiquiatría. Cada paciente es un libro, entonces he leído muchos libros, pero hay libros en papel que me faltan leer y que quisiera leer. Si tuviera más tiempo lo haría, pero pienso que esta vida es muy corta y que sí tenemos muchas posibilidades de conocer gente muy valiosa y llegar a
conectarme más profundamente con Dios, más profundamente con la esencia, con la fuente de toda la creación. Porque nosotros somos fuente, nosotros somos alegría, nosotros somos luz. Y nuestra mente nos está engañando permanentemente, haciéndonos creer de que no somos lo que somos. Entonces estamos en permanente conflicto con la mente, con el ego. Hay unas preguntas que yo siempre le hago a mis invitados, y pues tú no eres la excepción, y es que, ¿qué es el amor? Mucha gente malinterpreta el amor como siempre ven una cama, acostarse con una mujer, o sexo, o cuidar mucho a su gato, a su perrito, o cuidar a sus hijos. Pero más allá de eso, ¿qué es el amor? O sea, porque nos han enseñado como algo del amor, como que, listo, o es sacrificio, o con el tiempo vivenciamos el amor, o uno siente amor con el tiempo cuando es amor de pareja. El amor es una construcción. Doctor, ¿qué es la palabra amor? Amor son 4 letras que van a significar eso que somos. Somos amor, somos vida, somos creación. Definir amor a mí me parece muy difícil, pero digamos que lo que estamos haciendo tú y yo en esta entrevista es dando amor, porque estamos dando amor a través del conocimiento, a través de nuestra experiencia. Esta entrevista tiene sentido, tiene valor, porque dé luz, esperanza, ayude a otros. Eso es, somos amor. Y el amor es, como dice Mario Alonso Puig, el enemigo del amor es el miedo, no es el odio. Y el miedo que todos tenemos, o que muchos podemos tener, es vivir desde el amor, desde el dar. El mundo es abundante. Yo personalmente he tenido que lidiar toda la vida con esta mente, con este ego, con esta mente que me dice que el mundo es escaso, que el mundo es poquito, que hay limitaciones, que se puede escasear las cosas. La mente egoica, la mente del ego, la mente de la escasez. Y hay otra mente que es la mente que es justamente el amor, donde todo es abundancia, todo es riqueza, donde todo está bien. Entonces, decirte que el amor es todo. Y el amor, que es Dios, sí tiene que estar, sí debe estar por encima de la mente. El amor es el alma, somos alma. Y debe el alma controlar la mente y no la mente controlar el alma. Por eso cuando tú o yo nos dedicamos tiempo y muchos de los que estamos aquí viendo este espacio, sacamos tiempo para conectarnos con la meditación, con la trascendencia, con Dios, estamos justamente fortaleciendo el amor, lo que venimos. Y quizás la lucha que nosotros necesitamos emprender es luchar por la defensa de lo que somos. Y somos eso, somos abundancia, somos amor. El asunto es que nuestra mente nos pone a pelear entre el egoísmo, en donde todo es escaso, y la abundancia, en donde todo se da. Yo pensaba, por ejemplo, esta madrugada estaba pensando en algunas personas que han pasado por mi vida, en donde he tenido momentos en que he odiado por cosas que han hecho y que me ha generado malestar, tristeza, sufrimiento.
Y resulta que esas personas justamente han sido las herramientas puestas para que yo creciera personal y espiritualmente. Lo digo en mi libro, yo no tengo nada que ocultar, o bueno, sí tengo cositas, pero en mi libro La Travesía de Vivir cuento muchos secretos de mi vida. En ese libro yo desnudo mi alma. Es un libro que a todos los jóvenes y a todos los pacientes se lo regalamos. Y no sé por qué surge en mí el deseo de mostrar mi vulnerabilidad y me ha dado mucha alegría porque me encuentro jóvenes o personas que lo leen y me dicen, ve, me gustó el libro, ya te conozco, ya sé quién eres. Entonces, me da mucha alegría. Y entonces yo quería decirte que en ese libro relato, por ejemplo, que hace 21 años, en una clínica de psiquiatría donde yo trabajaba, me pidieron la renuncia, o sea, me echaron. Yo me demoré en aceptar eso muchos años, la renuncia, pues me pidieron la renuncia y tuve malestar, odio, resentimiento y eso fue hace 21 años, no, hace 19. Y hoy lo que soy, lo que tengo, fue gracias a eso, porque para mí en ese momento, hace 19 años, mi proyecto de vida era ser un psiquiatra a los 70 años, pensionado, con batica blanca, muy comprometido en esa clínica, muy especial, mejor dicho, ser un empleado. Pero cuando me dijeron, mejor te retiras, me pidieron la renuncia, eso fue muy traumático, muy doloroso para mí. Y hoy, 19 años después, y lo digo con alegría y tampoco trato de no ser vanidoso, pero hoy tengo el gusto de liderar un grupo de 8 médicos psiquiatras, un grupo de 245 empleados, donde hoy tenemos un alcance de unos 600 pacientes. Entonces fíjate que esas personas que en un momento dado yo no los quise, pues fueron personas que se pusieron, están en ahí, o Dios los puso en mi camino para que fueran esas ayudas. Si no hubiera sido por ellos, yo no sería lo que soy hoy. Doctor, hay una palabra también, la felicidad. Tenemos momentos de alegría, momentos de fiesta, pero ¿qué es la felicidad realmente? Yo digo que la felicidad son estados que tenemos transitorios, pero el bienestar es a lo que vinimos a este mundo, a estar en bienestar. Y habrá momenticos en que tendremos más momentos de felicidad y habrá momentos de tristeza, pero a lo que estamos llamados es al bienestar. Bienestar que tiene que ver cómo estoy yo conmigo, cómo me comunico, cómo me hablo, cómo me relaciono con los demás, con las circunstancias, con lo que está pasando, aceptar lo que viene, dejar ir lo que no podemos controlar. Doctor, bueno, ya como escritor, estamos hablando, pasamos ya al doctor, al psiquiatra, pero ya pasemos al escritor. Hablamos de la travesía de vivir. Cuéntanos algunas anécdotas que cuentas allí en el libro. Yo tú le regalaste ese libro a mi hijo cuando él estuvo en la clínica y pude haber leído de que cuentas sobre tus orígenes, sobre tu familia, sobre algunos viajes que realizaste, sobre la parte espiritual. Cuéntanos un poco sobre Travesía de Vivir. La Travesía de Vivir es un autorrelato, es mi biografía, es una historia en 130 páginas que trata de conciliarme, perdonarme, perdonar. Hablo de mi familia de origen, soy de una familia igual que tú, de una familia de origen humilde. Mi papá y mi mamá son de Entre Ríos. Ellos tuvieron 15 hijos. De esos 6 nacieron en Entre Ríos, 2 nacimos en Abejorral y los restantes 6, 7, nacieron en La Ceja. Entonces, desde hace 58 años, mi familia ha estado viviendo en La Ceja, siempre recordando historias de la infancia, de esos momentos, de esas situaciones de carencia,
en donde yo, viviendo en las condiciones de humildad y de carencias materiales, pude desde muy temprano, visualizando eso, y pensar en que yo no quería vivir así, que yo quería estudiar, que yo quería progresar, que yo quería ser una persona muy importante. Y fue una vez cuando llegó un médico a ver a mi papá en La Ceja. Nosotros vivíamos, y todavía está la casa allá, al borde del río La Pereira, vivíamos al lado de la curtimbre de mi papá, al borde del río La Pereira. En mi casa, que era una casa estrecha y que éramos muchos niños, 15 hijos, mi papá tenía una lumbalgia y yo vi a mi papá caminando en cuclillas por toda la casa, y eso a mí me pareció humillante. Mi papá, que era un hombre fuerte, trabajador, luchador, verlo casi llorando en cuclillas, a mí me asustó. Y llegó un doctor de Metro Chica, y cuando dijeron llegó el doctor, entonces a nosotros nos hicieron encerrar en una pieza unos, en otra pieza otros, pero claro, yo era siempre muy inquietico, y entonces me puse a mirar ese doctor que llegó con un maletín muy elegante, que llegó bien vestido, que se encerró con mi papá, que lo revisó, le puso una inyección, y media hora más tarde mi papá ya estaba derecho, caminando. Y yo dije, no, esto es mágico, esto es maravilloso. Y una persona elegante, bien vestida, de una apariencia rica, y no, yo quiero ser como él, quiero servir, pero tampoco quiero ser pobre. Yo la tengo claro, o sea, aquí nosotros también en nuestra cultura nos cuesta dificultad aceptar que no es malo ser ambicioso, que no es malo, es eso, y yo lo he sido. Y gracias a esa ambición he podido pues desarrollar un proceso de emprendimiento, he podido ayudar, servir, colaborar, y ya no me da pena decir que sí, que soy ambicioso y que soy desde chiquito. Entonces esa es una historia que yo comento ahí, y ahí surgió la vocación de la medicina. Y voy a contarte otra historia, y a mí sí me gustaría mucho, Edison, que la gente leyera ese libro, porque ese libro ya lo he sacado, han salido 3.000 volúmenes, ese libro han sido más los que se han regalado que los que se han vendido, aunque yo los hago, los escribo y los vendo, y todo el dinero es para la corporación. Los que lo leen si les gusta, si pega, a mí me gustaría mucho. De hecho, ese libro lo he regalado en las escuelas de La Ceja, del Carmen de Viboral, y también lo voy a regalar, y ya aquí se volvió una promesa pública, bueno, que se va a hacer a los municipios de Antioquia, a las escuelas. Voy a regalar ese más otros 2 libros, porque yo quiero que en nuestra cultura antioqueña, porque soy muy antioqueño, quiero que aumentemos la capacidad de leer, y por eso lo quiero regalar para las escuelas. Entonces, otra historia que te quiero contar, Edison, y para los televidentes, es esta. Mire, yo tengo 58 años y me demoré 3 años en pasar a estudiar medicina, porque terminé en el IDEMBUL de La Ceja y tuve que presentar el IFES 5 veces para tener un buen puntaje y poder pasar a la UPB. Y afortunadamente me gradué hace 31 años y me siento muy contento y ya no me da pena. Durante mucho tiempo oculté eso de que había tenido que presentar el IFES 5 veces para pasar a estudiar medicina. Tenía miedo que la gente pensara, pues este doctor sí será inteligente. Además, porque voy a decirte otra cosa, Edison, y perdona que no te dejé hablar, pero ya te dije en el otro programa que yo soy psiquiatra, que tengo que escuchar todo el tiempo, y cuando me dejan hablar, no paro. Eso es muy de la familia. Tengo varios de la familia que no dejamos hablar, pero ya te voy a dejar hablar. Mira, Edison, quería decirte que una de las cosas que me llevó a escribir el libro, La travesía de vivir, es contarle al mundo que yo tenía asuntos de baja autoestima, y también tenía asuntos de que pensaba que no era muy inteligente.
Y me sentí muy orgulloso de pensar que, bueno, yo decía eso. Y ahora me he dado cuenta con el tiempo que el 90% de los seres humanos podemos tener problemas de baja autoestima y no lo aceptamos. Es como la locura. Todo el mundo es loco, es rayadito, mucha gente muy rayadita, pero todo el mundo cree que la locura está afuera. No, los seres humanos tenemos nuestro rayoncito, ¿cierto? Ese libro yo quiero que la gente lo lea. Lo hago desde el amor, desde el deseo de servir, desde el deseo de aportar y siempre con la ilusión de que otras personas puedan progresar, que no se queden en las falsas creencias. Y es un libro de crecimiento indudablemente personal. Es un libro de crecimiento personal, es sencillo, es claro, es útil, se lee en una tarde. Doctor, hay otro libro, como todos los demás, Aportes para la comprensión de discapacidad intelectual. ¿De qué trata este libro, doctor? Aportes a la comprensión de la discapacidad intelectual es un libro que tiene que ver con todo lo que yo he aprendido y todo lo que yo trabajo en un tema académico propiamente de la psiquiatría, y es los trastornos del neurodesarrollo, específicamente la discapacidad intelectual o el retardo mental. Resulta que hay muchas personas que en la apariencia física tú puedes ver que parece que tuvieran como un retardo mental, una discapacidad intelectual, y a esas personas tú les das comprensión, compasión. Por ejemplo, un niño o una niña con síndrome de Down, respeto. Pero hay muchos seres humanos que, aunque tienen una cara aparentemente normal, tienen una discapacidad intelectual. Y yo soy de los que pienso, yo quisiera con ese libro que pudiéramos cuidar, atender, tratar a los otros como a todo el mundo, como a todos los demás, y de manera especial a los que son diferentes. Entonces ese libro es un libro muy académico, escrito como para psicólogos, trabajadores sociales, médicos, psiquiatras, donde están toda mi experiencia en Clínica del Oriente en Servir en la atención de esta población que tiene discapacidad intelectual, o sea, retardo mental. Y ahora que he estudiado también drogodependencias, trabajo muy a profundidad lo que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas en personas que tienen discapacidad intelectual, que el retardo mental o discapacidad intelectual puede ser leve, moderada, grave o profunda. Bueno, y hay otro libro que es La memoria del corazón. Bueno, antes de tocar este libro, doctor, tú cuentas de tu viaje a Inglaterra. Bueno, has viajado por muchas partes del mundo, pero antes de tocar este viaje a Inglaterra, me gustaría conocer tu viaje a la India, y te lo voy a contar por qué. Yo he viajado por muchos países, me falta la India y Japón. Y yo la India como ese... O sea, Japón lo veo como un territorio donde pudieron crecer después de la Segunda Guerra Mundial, después de las bombas atómicas, pero tuvo un crecimiento exponencial en términos materiales, pero también en términos espirituales. O sea, el japonés es una persona muy ética, demasiado espiritual. Lo que llaman el budismo japonés, de las escuelas Hinayana, todas estas escuelas budistas son muy centradas a la ética, a la moral, a los principios. Pero también en la India hay una libertad espiritual muy grande. Cuéntanos ese paso por la India, qué viviste allá y qué sentiste a estar en un territorio tan espiritual como la India. Cuando yo tenía 18 años, un sacerdote esculapio me regaló un libro de Anthony de Melo. Anthony de Melo, un sacerdote jesuita hindú. Y desde esa época mi sueño toda la vida era ir a la India, porque la India es un continente, es un país supremamente rico en espiritualidad. Ese era mi sueño, de llegar allá a la India. Y ese viaje lo pude hacer hace ya 6 años. Fue una experiencia maravillosa donde pude estar en Delhi, estar en Varanasi, estar en un ashram, que es como un monasterio
en donde de comida vegetariana, en donde básicamente en la mañana se medita y se practica yoga. A las 11 de la mañana nos reunimos con un swami, con un maestro que nos habla de diferentes temas. A mediodía estamos almorzando, comida vegetariana. Después en la tarde se practica meditación, se ve algún concierto, alguno de los personas que en el ashram que yo estuve, iba gente de diferentes países a tocar música, pero suave, suave. Luego cenábamos y a las 7 de la noche también nos reuníamos con el maestro, con el swami, y hacíamos una hora y media de lectura. Fue una experiencia muy bonita en ese ashram, y yo también recuerdo a ese maestro, era la búsqueda de mi espiritualidad. Yo recuerdo que en un limitado inglés le pregunté al swami algo muy interesante. Pues yo le dije: maestro, yo quiero decirte que estoy aquí queriendo encontrar respuestas porque yo tengo un gran miedo, el miedo a la muerte. Toda mi vida, y es verdad, yo toda la vida le he tenido mucho miedo a la muerte. Incluso a los exámenes de laboratorio, a mí me da pánico. Me da pánico que me tomen hasta la presión arterial, porque creo que ya tengo hipertensión. Me da miedo que me tomen un cuadro hemático, porque ya creo que tengo una leucemia. En fin, son cosas ahí pues como de temores. Entonces al swami le dije: ¿cómo puedo yo hacer para perderle el miedo a la muerte? Y el swami me dijo: mira, Ramón, tú no tienes por qué perderle el miedo a la muerte. Es que tú ya estás muerto. Si tú has vivido en miedo, tú has estado muerto. Ahora lo que tú necesitas es perder el miedo a vivir. Así que vive. Qué enseñanza tan grande. Me dijo, y yo dije: ay, jue madre, como 30 horas de un viaje para que me dijeran que estoy muerto. Y sí. Bueno, estar en esos espacios es una oportunidad muy grande de aprender a ver cómo, a pesar de tantas diferencias, de tanta miseria, de tanta desigualdad, la gente vive feliz. Uno se sorprende de ver cómo esos carros, la gente va en una vía, unos por delante, otros por detrás, pero nadie se choca. Es una locura. Es una locura, eso es muy loco. Entonces es un viaje muy especial, muy rico, recomendable para las personas que de alguna manera queremos tener estos encuentros espirituales. Y Japón es el país donde, con la ayuda de Dios, iré el año entrante. El próximo. Doctor, pareces muy valiente porque desde tu parte científica, los científicos siempre tienden a rechazar lo que no se ve, ¿cierto? Lo que no pueden tocar, lo que no pueden tratar. ¿Qué te llevó a hacer este tipo de viajes digamos, para conocerte a ti mismo? Sí, es que los médicos en general estamos formados en el pensamiento racional, en el método científico, en todo lo que tiene que ver con el hemisferio izquierdo, la lógica, lo observable, lo medible, lo cuantificable. Y nos cuesta mucho mirar lo que tiene que ver con el hemisferio derecho, la creatividad, la intuición, todas estas otras experiencias que, como en tu programa, ustedes están permanentemente mostrando. No sé, es una apertura hacia entender que no todo es lógico, explicable, y que hay otras experiencias tanto o más valiosas que lo que estamos viviendo. Y yo me siento feliz que en este momento de mi vida me siento muy tranquilo, porque ya escucho muchas personas que me hablan de este tipo de experiencias y ya no lo juzgo como antes lo juzgaba. Antes, imagínate, como psiquiatra podía uno, cuando alguien le hablara de estas cosas del inconsciente o de estas experiencias paranormales, uno se sorprendía, pero ya no. Mira,
Edison. Yo, después de terminar psiquiatría, hice una formación que se llama psiquiatría oncológica. La psiquiatría oncológica es 1 año y medio de formación, de atención de pacientes que tienen cáncer, desde el momento del diagnóstico, desde el momento del tratamiento y desde el cuidado paliativo. Y en esa búsqueda yo leí mucha literatura de Elizabeth Kubler-Ross y de muchas personas que hablan de experiencias cercanas a la muerte. ESM, sí. Muchas. Como psiquiatra, yo escuché gente contarme cosas que, bueno, eso no sé, pues, habrá mundos que crean, otros que no crean, pero sí te digo que sí hay algo además de este mundo que estamos viviendo. Hay algo más. Yo recuerdo un hermano mío que falleció hace 3 años, que estuvo en cuidados intensivos varios días, y él murió joven, como a los 62 años, mi hermano Renato, y lo siguiente, estuvo en cuidados intensivos. Después de que salió de cuidados intensivos, él le perdió el miedo a la muerte, porque en esa experiencia que tuvo cercana a la muerte, él nos compartió muchas veces que él, durante esos días que estuvo en cuidados intensivos, durante esos encuentros con ese más allá, en ese espacio donde vivió y compartió con seres que ya no estaban vivos, como mi papá y como otros, él sentía que lo que hay detrás de esto es bueno. Y mi hermano murió y él decía, yo miedo a la muerte ya no le tengo, porque sé que eso es bueno. Entonces, pero eso en el ámbito académico hoy no es fácil de hablar, porque habrán unos que pensarán que pues que no, pero esto depende mucho de la experiencia de cada uno. Inclusive, doctor, estaba leyendo recientemente que unas universidades, por ejemplo la Sorbona de París, otras universidades en Carolina del Norte, en Estados Unidos, están empezando a incluir cátedras de paranormal y de vida después de la muerte en el tema psiquiátrico, el tema de la psiquiatría. O sea, cómo tratar ese tipo de fenómenos que para algunas universidades ya son ciertos. ¿Por qué? Porque si aplican el método científico, por ejemplo, a 500, a 1000 personas que han vivido el ESM, o sea, experiencia cercana a la muerte, pacientes oncológicos, se dan cuenta que hay un método científico, que hay una regularidad, van a los mismos lugares, independientemente de su religión, ven las mismas cosas, o sea, que hay un lugar en común donde van todas estas personas que no se conocen. Siempre los reciben familiares, antes de morir hablan con esos familiares que se les sientan ahí. Entonces, ¿de dónde vienen esas experiencias? Hay algo muy particular y hay un libro que yo lo menciono mucho aquí en las entrevistas, que es La prueba del cielo, de un doctor neurocirujano, sí, Ibn Alexander. Sí. Ya tiene varios libros. Y él era totalmente escéptico de este tipo de temas. Y él siempre regañaba a sus pacientes cuando llegaban a contarles esas experiencias cercanas a la muerte. Él decía, eso no es cierto, hasta que él mismo tuvo una experiencia de meningitis aguda, donde tuvo parálisis cerebral. Y él vivió una experiencia de volar hacia el cielo y de volar a un anillo de luz en el cual no le permitieron el paso. Pero además de eso, vio a su hermana que nunca conoció. O sea, a su hermanita, que nunca sus padres le hablaron de que tenía una hermanita y allá se conoció con esa hermanita. Cuando él llega, pues científicamente, como era un científico, dijo, bueno, como científicamente dicen que el cerebro sigue funcionando, la oxigenación del cerebro y todos estos términos médicos, muéstreme cómo funcionó mi cerebro mientras estuve allí. Y el cerebro no tuvo funcionamiento. De ahí él empieza a investigar 1000 pacientes, 2000 pacientes, dicta conferencias por todo el mundo, presentando esa otra realidad, que es una realidad que ya muchos médicos están empezando a creer. Sí, para mí, Edison, esta entrevista es un regalo que me da el universo, porque hace 8 días justamente yo estaba en un congreso latinoamericano de psiquiatría en Buenos Aires y yo pensaba,
me gusta, esto de la psiquiatría está bien, pero yo quiero como que conocer más de estos temas, y ahora que veo por primera vez este programa tan importante, tan visto, para mí, y esto que tú me dices, para mí es una motivación, un estímulo para seguir leyendo, para seguir aportando. Bueno, hay otro libro muy importante, La memoria del corazón, de tu estancia por más de 6 meses en Inglaterra. Bueno, yo estaba en Inglaterra, me parece un sitio fenomenal, Londres, estos castillos antiguos de 1000 años. Además de eso, el British Museum, que me impresionó mucho cuando vi en la sala pacífica esos Moai de la Isla de Pascua. Yo toqué uno y dije, voy a estar el otro año en Isla de Pascua, o sea, me programé. Maravillosos esos museos, maravillosos. Contanos esa experiencia que tuviste allí en ese país. ¿Vas a mostrar el libro? Sí, claro, La memoria del corazón. Sí, a mí ese libro me gusta mucho. Es un ensayo de 110 páginas. Les quiero contar que tenía yo 56 años, hace 2 años, casi 2 años, y sabía que en mi vida había cosas que quería hacer. Y una de las cosas que quería hacer era aprender inglés. Porque en mi mente siempre tuve falsas creencias. Una falsa creencia que cargaba era que los idiomas no eran para mí. Entonces, aprovechando una oportunidad que necesitaba hacer, un viaje, una experiencia, un evento, un intercambio académico de uno de mis hijos, decidimos con mi esposa y con mis hijos irnos para Inglaterra. Y yo tuve la oportunidad de estar allá 6 meses, no en Londres, en Bournemouth, que es a 2 horas y media de Londres, en una playa muy bonita a todo el sur de Inglaterra. 6 meses donde tuve la oportunidad de ir a una escuela de inglés de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para que tengas una idea, era el mayor de los estudiantes todos de Omán, Arabia Saudita, Japón, Tailandia, una escuela muy buena. Entonces me di ese regalo, esos 6 meses, el viaje del corazón. Y en ese libro he podido ver, sentir que fue uno de los regalos más grandes que me he dado en mi vida, poder tener ese espacio de tiempo de 6 meses de un regalo en donde pude pensar, analizar y sentir lo feliz que soy y lo bendecido, porque quien deja la empresa y se va. Entonces yo tengo un buen equipo de trabajo allá de personas, y me di cuenta que pues podía estar allá y mi empresa se movía. Que aprendiste tanto, doctor, que lo escribiste en inglés también. Mira, el libro lo escribí en español y contraté quien lo tradujera al inglés. ¿Y por qué lo hice? Porque a mí me gusta, vuelvo y te digo, escribir libros y regalar y también compartir, y si se venden para la Corporación Clínica del Oriente también. Pero especialmente estos los quiero regalar a las escuelas de Antioquia, porque me interesa mucho que se promueva el bilingüismo en todo el departamento. Entonces, ya en este programa ya me comprometí, fíjate el regalo que le hace este programa, a acelerar, porque ya lo tenía pensado, acelerar esa entrega. Ya lo he hecho en las escuelas de La Ceja, del Carmen de Iboral, y ahora voy a ir por el departamento haciendo llegar estos la libros. invitación de que le escriban a aquellos directores de las escuelas, colegios, al doctor Ramón Lopera. Sí. Doctor, ¿qué experiencias y anécdotas viviste allá en Inglaterra del corazón, o sea, ese camino? No, eso fue espectacular, porque yo me sentí muy contento de conocer esta cultura. Tuve la oportunidad desde muy ligero ir a una iglesia cristiana, bautista,
fui durante 6 meses cada 8 días, entendí los cánticos, la hermandad, la fraternidad, hice buenos amigos. En ese libro están imágenes de esas experiencias, entendí mucho de cosas de la cultura, del respeto. Ahorita, por ejemplo, antes de venir a tu programa, que me estaba como retrasando, se me venía a la mente el recuerdo de Inglaterra, porque allá es la cultura del respeto, de la puntualidad, de las buenas maneras, del buen trato, del respeto de la palabra. Una experiencia maravillosa, porque uno se imagina que en un país desarrollado, pues la gente es muy, digamos, muy creída, ¿no? La gente es en un lugar lo que uno lleva, y yo me di una experiencia muy maravillosa de socializar, de interactuar, de compartir. Entonces tuve la oportunidad de hacer buenos amigos. Eso fue de enero a junio del 2023, y ahorita en junio tuve la oportunidad de regresar un año después y volver a ver, volver a ir a los sitios, encontrarme con los amigos y sentir que todos somos hermanos, somos iguales. Y esa fue la experiencia que tuve, ver cosas muy buenas, ver cosas no tan buenas, y apostarle a querer una Antioquia, una Colombia mejor. Entonces estar allá, estar en donde he estado, me ha permitido ser más antioqueño, más colombiano, más ciudadano del mundo. Y yo sí quisiera que en Colombia pudiéramos estar mejor. Doctor, bueno, ya este tema de escritor, pasemos a esa parte espiritual. ¿Cómo es la higiene mental? A ver, nosotros tenemos un enemigo que es nuestro ego. Bueno, muchos autores hablan de un yo superior, un yo inferior. Bueno, hay muchos autores, pero hablemos del ego, de esa parte negativa que está en nosotros permanentemente, el odio, la violencia, la ira, todo esto. Yo tuve la oportunidad de estar en la Sierra Nevada de Santa Marta con un mamo joven que hablaba mucho de cómo estos mamos pasaban a una cueva y en unas rocas colocaban sus animales, ¿cierto? Entonces sus animales eran sus vicios, sus rencores, sus odios, todo esto, pero lo hacían en forma de meditaciones. Y tenían, por supuesto, una observación permanente de sus maestros. Pero en la vida común, bueno, los budistas en meditación también trabajan el ego, eliminando el ego en meditaciones. En la parte cristiana, el rosario es una forma de eliminar ego, ¿cierto? O sea, diferentes métodos. Doctor, desde tu parte espiritual, ¿cómo has trabajado esa parte egoica? Nos hablabas que vos también te ofuscas, vos también tenés esos arranques. ¿Cómo trabajas la parte del ego? Estoy tratando de ser fiel a mis hábitos, y en la medida que soy fiel a los hábitos, de cuidar mi mente, cuidar mi alma, cuidar mi cuerpo, cuidar mis emociones, entonces tengo varios hábitos. Por ejemplo, para estar en contacto con Dios, para estar en contacto con el Ser Supremo, me ocupo un tiempo todos los días de practicar la meditación para fortalecer el alma, el espíritu. Me ocupo también de mi cuerpo físico. En mi cuerpo físico voy al gimnasio todos los días de 5 a 6 de la mañana. Cuando puedo me doy mis clasecitas de baile, hago caminadas largas, entonces cuido mi cuerpo, ¿cierto? Otro hábito muy importante que trato de conservar es la alimentación sana, no consumir azúcares, no consumir harinas, alimentarme de manera balanceada, no consumir licor, no excederme en alimentos, ¿cierto? Y como dicen, en el Japón recomiendan mucho, por ejemplo, que uno no se llene del todo, sino que coma, que quede con una capacidad del 80%. Y tomar té en la noche, y como en tomar té. Japón. En Inglaterra también aprendí a tomar té, me gusta. Entonces, me gusta escribir,
me gusta leer. Esa es una buena manera en que yo con ese hábito también fortalezco mi intelecto. Y Entonces, hábitos positivos, ser positivos. Entonces, mira, fortalezco mi alma, mi espíritu, con la meditación, revisando también mis emociones, cuidar las emociones, ser consciente de que las emociones son neutras, la ira, el odio, la envidia, todo eso. Entonces, ser consciente de esas emociones y tramitarlas y no sentirme mal por ellas, sino vivirlas, pero no quedarme en ellas, ¿cierto? Y cuando tengo emociones negativas, entonces lo que hago es que cojo un lápiz y un papel y escribo lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, y con las emociones pasa lo que pasa como cuando uno tiene un vaso de agua y unos cubos de hielo, que esos cubos de hielo se van derritiendo. Entonces son hábitos que te permiten conservar la estabilidad. Doctor, agradecemos mucho habernos aceptado esta invitación. Gracias infinitas. Vamos por aquí. Bueno, a todos ustedes recuerden visitar nuestro canal de YouTube, suscribirse. Hasta pronto.